Forsua. Sistemas de gestión de inocuidad alimentaria. ¿Qué son las enfermedades transmitidas por los alimentos? Las ETAs, precisamente sus iniciales son las enfermedades transmitidas por los alimentos y estas se pueden generar a partir de alimentos o agua contaminada. Son entonces los alimentos y el agua son un vehículo de transmisión para estas enfermedades. Anualmente, el 10% de la población sufre algunas de las más de 200 ETAs conocidas. Y estas enfermedades son originadas principalmente por bacterias, por virus y por sustancias químicas. Cada año mueren aproximadamente 420,000 personas por consumir alimentos contaminados. De este total, el 29.8% son niños menores de 5 años. Si ya tenemos esta tragedia, imagínense. Cuando hablamos sobre inocuidad, que están relacionadas estas setas con la parte de inocuidad, que están relacionados estos microorganismos, estas bacterias, estos virus, pues cuando hablamos de inocuidad, es que tenemos la seguridad de que un alimento no causará un efecto adverso en la salud para el consumidor. Y este efecto, ya sea cuando el alimento se prepara o cuando el alimento se consume de acuerdo a su uso previsto. No debemos de confundir lo que es inocuidad con lo que es la seguridad alimentaria. La Organización Mundial de la Salud o la FAO nos dicen que la seguridad alimentaria es la disponibilidad y el acceso de alimentos seguros, pero está más enfocado al acceso y disponibilidad de estos alimentos. ¿Cuáles los alimentos seguros? ¿Y cómo vamos a suministrar estos alimentos seguros? Pues aplicando todos los principios de la inocuidad o esta famosa ruta de la inocuidad. ¿A qué nos enfrentamos hoy en día o nos venimos enfrentando desde hace ya muchos años? A consumidores que cada vez están más informados sobre qué es lo que voy a comer, cómo se está procesando eso que yo estoy consumiendo. Consumidores más exigentes, necesito productos que satisfagan mis necesidades, necesito productos más naturales, yo necesito consumir productos orgánicos. A una competencia global. Este mercado global abre puertas en todas partes del mundo, pues obviamente vamos a introducirnos a este mercado y hay personas aún más informadas, aún más exigentes, personas que se quieren estar informando cada vez más y para competir de manera global, yo necesito forzosamente asegurar la inocuidad de los productos que voy a llevar a cualquier parte del mundo. Nos enfrentamos también a regulaciones nacionales y regulaciones internacionales. Estas regulaciones de mi país, estas regulaciones del país en donde la planta de alimento va a llevar sus productos, todas estas regulaciones, tanto nacionales como internacionales, que ya están existentes, que se están actualizando o modificando, que se sustituye una regulación por otra. A todo esto nos venimos enfrentando como productores de alimentos. Y obviamente, pues a nuevos estándares a nivel internacional que rigen este comercio de alimentos y que van a asegurar, obviamente, estos estándares, la producción de alimentos seguros, el consumo de alimentos seguros en cualquier parte del mundo. Y esto es bien importante. Toda empresa que procesa alimentos, toda empresa que se encarga del sector agropecuario, del sector secundario, del sector primario, toda empresa que elabora empaques para alimentos, que diseña y construye equipamientos en donde se van a procesar los alimentos, necesita implementar estándares para asegurar la inocuidad de los procesos y del producto que está obteniendo dentro de sus procesos. Vamos a adentrarnos un poquito más, vamos a conocer qué es un sistema de gestión. Si dividimos esta palabra compuesta, sistemas de gestión, en estas dos palabras simples, vamos a ver que un sistema es aquel conjunto de elementos mutuamente relacionados y que van a interactuar entre sí. Vemos la parte de gestión, que son todas aquellas actividades que se coordinan, que se dirigen y controlan
dentro de una organización. Es decir, las voy a coordinar para poder dirigirlas y controlarlas dentro de una organización. Entonces, un sistema de gestión es ese conjunto de elementos que están relacionados entre sí y que involucran todas aquellas actividades que deben de estar bastante coordinadas para permitir dirigir y controlar una organización. Y dentro de esas actividades coordinadas está el planificar, el controlar, el mejorar y el asegurar políticas de mi sistema de gestión, políticas de la empresa, todos los procesos que se ejecutan, que se desarrollan en la empresa, objetivos y políticas, ya sean de inocuidad o políticas de la empresa como tal. Todo esto para lograr los objetivos establecidos dentro de mi sistema de gestión. Estamos hablando de gestionar la calidad, de poder gestionar todos los aspectos relacionados con el medio ambiente, de poder gestionar todo lo que tiene que ver con la cadena de suministro, de gestionar la seguridad en cuanto a la información de mi empresa, de gestionar toda la tecnología necesaria para mis procesos y, si hablamos de la parte alimentaria, todo lo relacionado para obtener los productos alimentarios. Si ese sistema de gestión yo lo llevo a un sistema de gestión de inocuidad alimentaria, pues vamos a hablar nuevamente de ese conjunto de elementos que están mutuamente relacionados y que están interactuando entre ellos para coordinar actividades que permitan dirigir, controlar, establecer, implementar, mantener, actualizar, mejorar, controlar entre todas esas actividades que la empresa designe, la inocuidad. Y cuando hablamos de inocuidad, estamos hablando de todo aquello que me va a permitir reducir los peligros dentro de la inocuidad, para garantizar el consumo de alimentos seguros, para garantizar el consumo de alimentos que no causen un daño a la salud. Y cuando hablamos de consumo es porque ya traemos atrás toda una cadenita en donde toda esa parte vamos a asegurar también la inocuidad. El consumo de alimentos seguros viene de procesos inocuos, viene de equipamiento, de ambiente, de envases, de personal que gestionen la inocuidad durante todo el procesamiento de los alimentos. Si ustedes observan la primera pirámide, en la cúspide de esa pirámide tenemos el sistema HACCP. En la siguiente pirámide ya no tenemos HACCP. HACCP ya quedó en un escalón atrás. Y ahora en la cúspide, pues, ¿qué vamos a tener? Este sistema de gestión de inocuidad alimentaria que se conoce como ISO 22000. Si nos vamos a la siguiente, pues vamos a tener la seguridad alimentaria, que también es cualquier sistema de gestión de seguridad alimentaria. Entonces, vamos por eslabones, por pequeños pisos de esta pirámide, logrando primero la base, que para todos coincidimos, que son políticas de inocuidad, identificación de nuestro producto y que es básicamente el comercio, la capacitación de este personal. Si ustedes ven en la primera, para llegar a tener HACCP en nuestra empresa, pues debemos de empezar con esas políticas de inocuidad, tenerlas bien establecidas. El compromiso de todo el personal, desde la alta dirección hasta el personal de limpieza, el segundo paso. Después viene la implementación de estas buenas prácticas y hablamos de dos tipos. Las buenas prácticas que están como legislación en el país en donde estoy procesando esos alimentos y obviamente en donde los voy a comercializar, pero también toda esa legislación en cuanto a buenas prácticas del país en donde voy a llevar a introducir mi producto, ya sea en el país en donde se encuentra la planta, porque hay proceso, pero también si voy a exportar ese alimento, debo de empezar con la legislación también de ese país. Empezamos a aplicar lo que son los programas operativos estandarizados, todos los procedimientos operativos estandarizados, pero de saneamiento ahora. Ya teniendo todas estas bases, podemos iniciar con una auditoría de prerequisitos, contemplando obviamente los prerequisitos adicionales, los que me pide HACCP,
Cuando quieran empezar a implementar HACCP en su planta, que quieran tener esta certificación, si le podemos llamar así, esta acreditación, pues ustedes inician su proceso con cualquier empresa que ejecute esto, inician su proceso y van a ver cuáles son todos los programas prerequisitos que van a entrar dentro de nuestras buenas prácticas adicionales que a lo mejor no vienen en su legislación, pero que sí nos los pide tener implementados HACCP. Entonces, lo sigo trabajando, empiezo a implementar, a evaluar, a hacer la mejora de estos programas, de estas buenas prácticas, y sin problema ustedes van a poder tener implementado ya HACCP. Claro, acuérdense que HACCP lleva 7 principios, son 12 pasos, 4 aparte de los 7 principios, y que me va a ir guiando cada uno de estos 7 principios en todo lo que yo tengo que hacer en la planta. Si ustedes observan esta otra pirámide de la seguridad alimentaria, bueno, pues vamos a empezar con la identificación de nuestro producto, el entrenamiento y la capacitación a todo este personal involucrado en todos los procesos de mi planta. Empezamos a implementar las buenas prácticas, como ya les había dicho, toda esa legislación, tanto nacional como internacional. Empiezo a trabajar con los POEs. Tengo implementado ya HACCP en mi planta. Implementando HACCP y gestionando todas estas etapas anteriores, prerequisitos para tener HACCP, pues yo puedo dar el siguiente paso. Y ahora ver los requisitos que me pide cualquier sistema de gestión de inocuidad que yo quiera implementar en mi empresa, irme a esos requisitos adicionales, ya sea que es una ISO TS, ya sea que sea FSC 22000, cualquier SQF, cualquiera que sea ese sistema de gestión de inocuidad que ustedes quieran implementar, tienen que empezar con las bases que estamos viendo en estas pirámides. Y bueno, esta última pirámide es muy parecida, cualquiera que sea el sistema de seguridad e inocuidad alimentaria, pues ustedes tienen que tener forzosamente implementada como sistema de calidad, por ejemplo, 5S, tener implementadas las buenas prácticas de manufactura, llegar a HACCP, y con HACCP implementado en nuestra planta ya va a ser mucho más fácil implementar cualquier sistema de gestión de inocuidad. Aquí tenemos como la cúspide la calidad total. Y para tener la calidad total en cuanto al servicio, en cuanto al producto, pues me pide tener implementado las 5S, que sería el primer paso, aquí no los pide, para la inocuidad alimentaria, trabajar con la parte de buenas prácticas de manufactura, con todos los prerequisitos que me pide HACCP, implementar este sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control y trabajar en conjunto con este ciclo. Este ciclo está implementado en este sistema de gestión de inocuidad que se hizo 22000, que es el ciclo de planear, hacer, validar y actuar. Es un ciclo también de mejora continua que nos los pide el sistema ISO 22000. Implemento este sistema de gestión de inocuidad alimentaria y voy a llegar a la calidad total, porque aparte de ver todo lo de inocuidad, pues yo tengo implementado 5S y puedo tener implementado otro sistema de gestión, no únicamente de gestión de inocuidad. Una planta alimentaria puede tener implementado un sistema de gestión de inocuidad sin tener implementado un sistema de gestión de calidad. Sí, posiblemente cueste un poquito más llegar a adoptarlo, a implementarlo, porque fíjense que este organismo internacional de estandarización lo que hace es precisamente lograr que todas sus normas estén estandarizadas y hace hincapié en numerales específicos. Estos numerales específicos están destinados a esos sectores específicos de la cadena alimentaria, por ejemplo, cuando hablamos de sistemas de gestión de inocuidad. ¿Qué quiere decir? Que muchos puntos de la ISO 22000 son muy parecidos a un sistema de gestión de calidad, la ISO 9001, la ISO 14000, porque es un sistema estandarizado. Y rápidamente déjenme platicarles cómo inició todo. Si hablamos de que debemos de tener como base programas prerequisitos y HACCP forzosamente dentro de mi planta, implementado, validado, etcétera, los primeros intentos por realizar un estudio científico en donde planteamos estos peligros relacionados a los alimentos,
surgieron precisamente pues en la NASA. Fueron de los primeros que empezaron a gestionar estos peligros en los alimentos, porque empezaron a ver que dentro de los alimentos que consumían estas personas, pues habían alimentos o ingredientes que estaban contaminados con algunas sustancias. Se empezó a analizar y se vieron que esas sustancias pues eran físicas, podían ser químicas, podían ser biológicas, y es donde empezó ese estudio sobre los peligros relacionados con los alimentos. Aquí fue en donde se empezó a reconocer esos peligros potenciales causados por contaminantes. Ya se hablaban de contaminantes físicos, químicos y, vamos a decirle, biológicos, pero meramente microbiológicos. Posteriormente, la NASA también empezó a hacer más estudios y encontró que los alimentos estaban contaminados con agentes patógenos de dos tipos, ya sean virales, bacteriológicos. Ya son más específicos. Ahora esos agentes que contaminaban estos alimentos, estos ingredientes alimentarios eran de origen microbiano, virus y bacterias patógenas. Y ese era un gran problema. Imagínense tener a estas personas en el espacio, en estas naves, enfermos. Eso era lo que menos se quería, tener personas enfermas por una enfermedad transmitida por alimentos, cuando se supone que esos alimentos deberían de ser seguros. En esos momentos, como tal, un análisis bien diseñado de peligro se desconocía, pero se empezó a trabajar más a fondo este modelo que se conoce como modelo de falla, estos modelos que son reconocidos actualmente por la AMEF, en donde este modelo de fallas consiste así de manera general en un análisis de riesgos para poder eliminar defectos en un proceso. Y obviamente esos defectos estaban relacionados con peligros. Empezar a asegurar más la producción de alimentos seguros como tal. Este concepto y este enfoque de un análisis de peligros y puntos críticos en algunas etapas de mi proceso que me decían en dónde podía existir un peligro, en dónde yo podía reducir un peligro, en donde se podía incrementar un peligro, pues se presentaron por primera vez en la Conferencia Nacional sobre la Producción de los Alimentos en 1971. El objetivo de esta conferencia de producción de alimentos era desarrollar un ataque, por así decirlo, integral e integrado al problema de la contaminación microbiana de los alimentos. Este enfoque fue rechazado, pero ¿qué surgió? En ese mismo año, unos días precisamente antes de la conferencia, una persona, una mujer en los Estados Unidos, detectó una partícula de vidrio en una papilla elaborada a base de cereales para bebé, precisamente en la papilla de su bebé. Esta papilla estaba elaborada por una empresa. Esa misma empresa empezó a trabajar. Al detectar eso, tomó acciones rápidas y que dijo, no, voy a trabajar en conjunto con esta persona de la NASA, vamos a colaborar para elaborar alimentos seguros porque alguien ya detectó una partícula, un contaminante en el producto que yo estoy generando en una de mis plantas. Después, en ese mismo año, una persona murió por microorganismos patógenos, también de esa misma empresa. Entonces ya tomaron cartas en el asunto y fue precisamente esta empresa, Pillsbury, la que empezó a trabajar con estos, que son los análisis de peligros y puntos críticos de control, con el famoso HACCP. Pasaron varios años para que este enfoque HACCP fuera implementado, por ejemplo, por el Codex Alimentarius, que fue de los primeros que empezó a implementarlos y a gestionarlos. Entonces, ISO generó un estándar para un sistema de gestión o de administración de la inocuidad alimentaria. En el 2005 sacó su norma, la ISO 22000. También empezó a sacar estas otras normas que son las ISO TS, que son desarrolladas en conjunto con el comité técnico, son especificaciones técnicas, y sacó una serie de 6 familias ISO-TS. Estas familias de las ISO-TS que son meramente programas prerequisitos, enfocados para reducir los peligros en diferentes sectores de la cadena alimentaria y en otros sectores de cadenas que no son alimentarias, como la industria farmacéutica, por ejemplo, y sacó la ISO-TS 22002, parte 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y, por ejemplo, la que nos impactan mucho es la 1, que es para la
fábricas de alimentos, y la 4, que es para todas aquellas empresas que se dedican a la producción de envases para alimentos. Posteriormente, en el 2009 surgió este estándar internacional aprobado por el esquema GFSI, que es la FSC 22000. Un sistema de gestión de inocuidad alimentaria nos obliga a que todo actor, todo ente de la cadena alimentaria debe tener un sistema de higiene de los alimentos, todos los involucrados en la cadena alimentaria, como lo establecido, por ejemplo, en el Códex Alimentarios, que son programas prerequisitos complementados con medidas de control en los puntos críticos de control, en los PPC, según corresponda, obviamente, y que en conjunto todos estos controles, todos estos programas prerequisitos, pues van a garantizar que los alimentos son inocuos y aptos para el uso al que están destinados. En un sentido más amplio, hay modelos de sistemas de gestión alimentaria que se basan en normas de gestión como la ISO 22000 y las normas aprobadas por esta Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria, que es la GFSI, obviamente por sus siglas en inglés. ISO 22000 no está dentro de estas normas aprobadas por la GFSI y por eso surgieron otros esquemas más adelante. Recuerden que la norma ISO 22000 es una norma internacional certificable, es una norma no obligatoria para todas las empresas que forman parte de la cadena alimentaria, no es obligatoria, pero como los decía, si queremos asegurar la inocuidad de los alimentos, debemos de implementar este sistema. Es una norma que la vamos a implementar por requisito posiblemente de nuestros proveedores, por requisito posiblemente en Estados Unidos de nuestros compradores de productos. Nosotros podemos solicitarla a alguno de nuestros proveedores de materias primas y que me va a garantizar la inocuidad de los alimentos que estoy elaborando. Si ustedes deciden quedarse con HACCP, adelante, pero va a haber un punto durante la vida de su empresa que a algún cliente les va a pedir un sistema como tal. HACCP no llega a ser un sistema de gestión de inocuidad. Nos quedamos meramente en ese análisis de peligros, en esos programas prerequisitos, pero no llegamos a hacer con HACCP un sistema de gestión. Entonces va a haber un cliente que les va a pedir implementar un sistema de gestión y que entonces ustedes ya van a optar por el que más les convenga. A lo mejor el cliente ya sea específico y les dice, quiero este sistema de gestión. Bueno, tendremos que empezar a adoptar todo lo necesario para implementar ese sistema o bien optar por otro, el que ustedes quieran. Esta norma nos dice todos los requisitos que debe de cumplir un sistema de gestión de inocuidad alimentaria e incorpora dentro de su gestión los programas prerequisitos, el HACCP, como siguiente eslabón de estos programas prerequisitos, la implementación de todas estas buenas prácticas y todo un sistema de gestión que lo podemos delimitar al proceso. Dentro de esta norma 22000 tenemos inmersas a todas estas normas ISO-TS. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que sí, la norma ISO 22000 contempla dentro de su numeral 8 proceso, implementar programas prerequisitos, implementar trazabilidad, prevenir todos los peligros involucrados con la inocuidad, pero hace uso precisamente de esta, que es la ISO-TS 22000, que son específicamente esos programas prerequisitos. Por lo tanto, si alguien quiere implementar la ISO 22000, tiene también que hacer uso de la ISO-TS 22000, parte 1, que es para la producción de alimentos, plantas que producen alimentos, y también la ISO-TS 22000, parte 4, que nos describe todos esos programas prerequisitos para las plantas que elaboran envases para alimentos. Y en esta norma, quien quiere implementarla, ¿qué es lo que va a demostrar? Pues va a demostrar que los productos que suministra, que los productos que elabora, cumplen con todos los requisitos de los clientes, que son los que están exigiendo este sistema de gestión de inocuidad alimentaria, y que la empresa puede gestionar la inocuidad de sus productos y de sus
procesos, así de concluyentes y de concisos. Yo como empresa, teniendo un sistema de gestión de inocuidad ISO 22000, cumplo con los requisitos de mi cliente y demuestro que soy capaz de gestionar la inocuidad dentro de mis procesos y la inocuidad de los productos que estoy elaborando. Este es un resumen bastante general de la norma ISO 22000, el sistema de administración de inocuidad de los alimentos, los requerimientos para cualquier organización de la cadena alimentaria. Y esto es bastante importante. Cualquier organización. Nuestra norma ISO 22000 consta de 10 numerales, en donde empieza la chamba como tal, a partir del numeral 4, lo que nos dice sobre el contexto de la organización, que no nos platicaba, por ejemplo, más a profundo la 2005, pero que ahora sí ya viene más conceptualizada aquí. El numeral 0, que es la introducción, el alcance, las referencias normativas, que básicamente no trae, términos y definiciones, que es bien importante que toda empresa que quiera empezar a implementar, compra su norma, empieza a ver todos los requisitos, todos los requerimientos que nos pide la norma ISO, lea muy bien esta parte de términos y definiciones para tener un vocabulario estandarizado y hablar obviamente de lo mismo. Viene el numeral 4, que es el contexto de la organización. Viene el numeral 5, que es liderazgo, planeación, apoyo, que es el 7, y viene este numeral que habla sobre la operación, es decir, todos los procesos que desarrolla la planta. Si es una planta de alimento, va hacia qué punto al proceso de elaboración de mi alimento que yo genero en la planta, al proceso de elaboración de los alimentos que se generan y todos esos procesos, si este es mi proceso, todos esos procesos que van a estar directamente relacionados con el de producción. Y es aquí en donde nos pide gestionar todos los peligros, nos pide establecer nuestro programa HACCP, nos pide implementar esos programas prerequisitos. Es aquí en donde interviene HACCP con sus programas prerequisitos y con todo su análisis etapa por etapa de esos peligros relacionados con la inocuidad. Y bueno, el numeral 9 y 10, evaluación del desempeño, y el último, mejora continua. Como todas las normas de la familia ISO, nos pide trabajar implementando la parte de mejora continua. Es una serie de normas estandarizadas, es porque muchos de estos numerales coinciden con otras normas de la familia ISO. Introducción, alcance de nuestro sistema de gestión, las referencias normativas, todos nuestros términos y definiciones, inclusive el contexto de la organización, la mejora continua y evaluar constantemente el desempeño. Son parte de la estandarización de esta familia de las ISO. Entonces, si hablamos que esta norma puede ser implementada en todas las plantas, las empresas relacionadas en la cadena alimentaria, pues sin ser limitante, podemos hablar de productores de alimentos para animales, toda esta parte del sector primario, cosechadoras de plantas, de animales silvestres, agricultores, productores de ingredientes, fabricantes de alimentos como tal, minoristas, organizaciones que proporcionan servicios de alimentos, servicios de catering, servicios de limpieza y desinfección, servicios de transporte y almacenamiento, así como de distribución, productores de equipamientos, limpieza, productores de desinfectantes, de sustancias químicas para llevar a cabo la limpieza y desinfección, plantas productoras de materiales de empaque para alimentos y otros materiales que pueden estar en contacto con alimentos, tintas para rótulos de etiquetas, etcétera. Entonces, no somos limitantes cuando vamos a implementar ISO 22000, cuando queremos implementarla. Todas las empresas relacionadas o que están involucradas en la cadena alimentaria pueden implementar ISO 22000. Algo bien importante es precisamente cuando habla sobre esto, sobre el contexto de la organización, que es meramente toda esa gestión que la empresa hace y que va a ayudar de cierta manera en el proceso, en garantizar la inocuidad del proceso. Y bueno,
Aquí en este contexto de la organización tenemos que gestionar o que ver todas estas cuestiones internas y las cuestiones externas, proveedores de materias primas, proveedores de insumos, proveedores de ingredientes, proveedores de materiales de empaque, a los proveedores que me van a suministrar el equipamiento para mis líneas de producción, todas estas sustancias químicas, todas estas cuestiones tanto internas como externas de la planta se tienen que considerar en este contexto de la organización. También habla sobre las partes interesadas y esto es bien importante porque acuérdense que este sistema de gestión de inocuidad lo que me dice y lo que va a hacer es que todas estas partes interesadas interactúen como un todo para lograr gestionar la inocuidad de los alimentos. Hablamos de partes interesadas de mis clientes, de mis proveedores, de mi personal que está en cada uno de los procesos que tengo yo como planta, de quien me suministra materias primas, insumos aditivos, a quien hago una contratación o una subcontratación y quiero que me gestionen la parte de plagas, que me lleven un control de plagas. No lo hago yo como empresa de manera interna, lo hago por un tercero. Esa también es una parte interesada en mi planta. Está dentro de las partes interesadas. Principalmente los clientes, por supuesto que sí, porque yo como planta procedora de alimentos voy a generar estos alimentos para satisfacer las necesidades de mis clientes, ya sea mi cliente que va a fungir como intermediario para la comercialización de mis productos o ya sea mi cliente que es el que va a comercializar directamente ese producto. Entonces, involucra a todas las partes interesadas a que interaccionen entre ellas como tal. Debe de haber un alcance de la organización y un alcance dentro de esa organización que tiene que ver con el sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Para que el sistema de gestión de inocuidad establezca este alcance, debe de conocer muy bien cuáles son todas esas cuestiones, tanto internas como externas, y todas esas partes involucradas. Aquí en estas cuestiones internas y externas pueden aplicar muy bien un FODA para conocer cuáles son todas esas cuestiones internas y externas que van a afectar mis procesos. Para establecer este alcance deben de conocer bien cuáles son todas estas partes involucradas en cuanto a aspectos de inocuidad y yo con ello voy a poder establecer bien el alcance. De hecho, la norma me pide conocer bien estos dos para poder establecer el alcance de mi sistema de gestión de inocuidad. Obviamente, aunado a estas políticas y a estos objetivos de inocuidad que estén mutuamente interrelacionados, mis objetivos, mis políticas de mi empresa como tal, de mi sistema de gestión de inocuidad, si tienen otro sistema de gestión como la de calidad, que estén interrelacionados a estas políticas, a estos objetivos y que ese alcance sea tan amplio que permita que entren tanto la inocuidad como la calidad. Y con esto pues voy a tener una buena gestión en mi sistema de administración de la inocuidad alimentaria. Que cuando hablamos de sistema de administración, ustedes lo pueden encontrar como sistema de gestión de inocuidad o sistema de administración. La norma es bien específica y a esa gestión le llama administración de la inocuidad. Liderazgo que debe demostrar la alta dirección. Eso es lo que me pide la norma, que haya un líder, que hayan responsables, que la alta dirección se comprometa con el sistema de gestión de inocuidad, que se comprometa con la inocuidad de los alimentos. Me lo pide, me lo exige este estándar, entonces, pues debemos de empezar con el líder de la organización, que es la alta dirección. Y todo lo que tiene que ver con liderazgo, pues ustedes lo pueden encontrar en este numeral de la norma, ¿no? Que nos va llevando de la mano paso a paso qué es lo que debemos de hacer en cuanto a liderazgo, a quién nos tenemos que dirigir, quién es el jefe, quién es el que va a dar la cara en todo esto de la gestión de la inocuidad alimentaria. Obviamente, habemos muchos involucrados, pero la realidad es que debe de existir liderazgo por parte de la alta dirección. Liderazgo que tenga que ver con aspectos económicos, liderazgo que tenga que ver con aspectos de estructura, de implementación, cambio de infraestructura, liderar como tal a su gente dentro de su organización.
La planeación, acuérdense que aquí nos hace referencia a que todo lo que se ejecuta en la planta debe de estar bien planeado. La planeación lo hacen los líderes básicamente. Yo tengo objetivos, esos objetivos lo voy a lograr gracias a una planeación. Ese alcance de mi sistema de gestión de la inocuidad lo voy a abarcar porque ya llevé a cabo una planeación que me contempla establecimiento de políticas, establecimientos de objetivos, misiones, visiones de mi sistema de gestión de la inocuidad. Voy a planear para alcanzar los objetivos establecidos dentro de mi sistema de gestión de la inocuidad. Y obviamente este numeral me trae más subnumerales, subnúmeros, subcapítulos que me van a estar diciendo qué es todo lo que yo debo de contemplar dentro de la planeación en mi sistema de gestión de inocuidad. Cuando hablamos de apoyo, tiene que ver con todos los recursos necesarios para que yo pueda hacer mis procesos de una forma segura, hacer mis procesos de una manera que garanticen la inocuidad de mis productos. Y cuando hablamos de este apoyo, tiene que ser por parte de la alta dirección de apoyo económico, apoyo de mano de obra, apoyo en cuanto a infraestructura, equipamiento, tener las condiciones necesarias para que se lleven a cabo todos los procesos dentro de mi organización. Estos tres aspectos conjuntan y obedecen a un liderazgo, que es la alta dirección. En esta norma podemos dividirla en dos fases o en dos etapas. Todo lo que tiene que ver con la gestión de manera general y la otra etapa que es la que tiene que ver con la gestión de la inocuidad como tal. Todo lo que tiene que ver con la gestión de manera general está en los numerales del 4 al 7 y del 9 al 10. Y todo lo que tiene que ver con la gestión específicamente de la inocuidad alimentaria, pues está dentro del numeral 8, que es el proceso. Proceso operación. La norma nos los define como operación. Dentro de la operación, la norma que nos especifica la planeación y el control operacional. Recuerden que esta norma trabaja bajo este ciclo, que es el de planear, checar o verificar, que es el ciclo PH, planear, hacer, checar y actuar. Ese ciclo lo voy a ejecutar ¿en dónde? Dentro de mi gestión general de la organización, dentro de estas dos etapas que es del numeral 4 al 7 y del 9 al 10. Y también lo voy a implementar dentro de este numeral que es el numeral 8, es decir, mi proceso para elaborar mi producto o mi proceso para dar el servicio. Planeación y control operacional, todo lo que tiene que ver con programas prerequisitos. Aquí entra en el análisis de peligros y puntos críticos de control. Aquí entran todos mis programas prerequisitos, todo mi análisis, todos mis límites, toda esta parte de programas prerequisitos, todo lo que conlleva HACCP está aquí en la parte operacional. Implementar, verificar, validar. Todos mis programas prerequisitos están aquí dentro de la parte operacional. Aquí también entra y la norma nos habla sobre la rastreabilidad y trazabilidad. La empresa puede adoptar cualquiera de los dos términos. La empresa puede diferenciar muy bien estos dos términos. Muchas plantas toman el mismo de trazabilidad, toman en lugar de trazabilidad, rastreabilidad. Cuando hablamos de trazabilidad, hablamos desde que nos llegan los insumos, las materias primas, de lo que necesito para llevar a cabo mis procesos, hasta que el producto ya va a iniciar antes su primera etapa de comercialización. Es decir, el producto todavía no sale de la planta, todavía se encuentra en aduana de producto terminado, ahí está en stand-by, todavía no sale de mi planta. Ya cuando inicia la primera etapa de la comercialización, que es el transporte, pues ahí podemos hablar de rastreabilidad. Y desde esa última etapa hacia atrás, yo voy a hablar de trazabilidad dentro de mi proceso, dentro de las etapas, poder ubicar exactamente una etapa de mi interés, una etapa que posiblemente tuvo alguna desviación de mi proceso, poder rastrear de dónde vienen tales ingredientes y ahí ya hablo fuera de la planta, poder rastrear un producto terminado a dónde se fue y la empresa debe de tener todo un sistema de gestión de trazabilidad
y de rastreabilidad como tal. Cuando hablamos de toda la parte operacional de este numeral 8, también hablamos sobre cómo actuar ante una eventualidad, cómo actuar ante una emergencia. Y la empresa debemos de tener una planeación y bien establecido mis protocolos de cómo actuar ante una emergencia. Esos protocolos ya se tuvieron que planear, ya debe de haber un responsable que es el que va a actuar de manera rápida en conjunto con una buena capacitación de su personal para que todos los entes involucrados sepan el cómo actuar ante una emergencia. Y todo esto debe de estar bien planeado. Esos protocolos deben de estar bien redactados, bien establecidos y obviamente deben de tener la empresa una disponibilidad en el acceso. Todos los entes que se ven involucrados en este proceso deben de tener acceso a estos protocolos de cómo actuar ante cualquier emergencia. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? ¿A quién me voy a dirigir cuando esté ocurriendo una emergencia? ¿Cuáles son los pasos a seguir para actuar ante alguna emergencia? El control de peligros también entran dentro de este numeral de operación. Ese control de peligros que está relacionado y que vean todo va así como en cadenita, que está relacionado con estos puntos críticos, con estos límites de mis puntos críticos, cómo voy a controlar estas etapas que me van a desencadenar peligros, que voy a poder reducir esos peligros o los voy a poder eliminar. ¿Qué controles voy a tener yo implementados dentro de mi empresa para minimizar, reducir o llevar a un límite aceptable todos los peligros relacionados con la inocuidad? Todo eso lo gestionamos en esta parte de operación. También nos pide la norma tener una actualización de los programas prerequisitos y control de peligros. Si estoy aplicando controles, si tengo mis programas prerequisitos, pues obviamente los debo de implementar, de validar, de verificar y también tengo que estar actualizándolos en base a las necesidades para cumplir algún estándar, para cumplir alguna legislación. Debo de estar también actualizando esos controles que me van a permitir minimizar o reducir esos peligros, tener actualizada toda esta información. ¿Llevar un seguimiento y una medición? Por supuesto que sí. Eso habla de la parte de mejora continua que también debemos de tener implementado. Llevar un seguimiento cada vez que hubo una desviación, qué se hace, qué se hizo, dio resultados o no dio resultados, las acciones que se tomaron ayudaron a minimizar que volviera a ocurrir esa desviación, ese seguimiento que le voy a dar. Voy a medir, voy a tener indicadores establecidos, indicadores para medir precisamente el que las actividades se ejecutaron correctamente, un número establecido del año anterior a este año con las medidas que tomé, tener ese seguimiento y esa medición. Y obviamente siempre las mediciones las vamos a hacer bajo indicadores. Actualización y verificación de programas prerequisitos y de control de plagas y obviamente el control de producto no conforme. Dentro de todos estos numerales hay muchas especificaciones que la norma nos dice. Yo les estoy dando una probadita, pero es precisamente aquí en donde los tecnólogos en alimentos, en donde los licenciados en control de calidad, en inocuidad alimentaria, precisamente por todo este auge que tiene la inocuidad alimentaria que impacta a nivel global, han surgido nuevas carreras en universidades, en institutos, que me van direccionando y que ya no es nada más calidad como tal, sino que ya son estas carreras más específicas. Todas estas personas que tienen una formación relacionados a sistemas de gestión de inocuidad, tenemos mucha chamba que hacer y por hacer en un futuro. Entonces, hay que empaparnos mucho más. Ustedes tienen como trabajadores en estas plantas alimentarias, ya sea en producción o en la parte administrativa, tienen una gran responsabilidad para producir alimentos inocuos.
Y bueno, acuérdense que dentro de este control de no conformidades, pues es establecer cuándo te ocurre una no conformidad y darle todo el tratamiento necesario para cerrar esa no conformidad. Y esa no conformidad puede venir de una auditoría, puede venir de una auditoría externa o interna, de un seguimiento, de una actualización, de una verificación. Ya depende de las formas en las que se gestionen. Pueden ser productos no conformes, etcétera. ¿Cómo está interactuando HACCP, este análisis de peligros y puntos críticos de control, con esta norma que interviene precisamente en este numeral, que es el numeral 8, pero también hace hincapié en el numeral 7? Recuerden estos 7 principios HACCP. Empezamos por realizar un análisis de peligros, identificar las medidas preventivas, determinar los puntos críticos de control, después nos vamos con establecer límites críticos, obviamente para cada punto crítico de control, vamos a establecer un sistema para controlar y monitorear cada uno de esos puntos críticos, obviamente basados también en nuestros límites. Después vamos a establecer acciones necesarias cuando alguno de estos puntos críticos se desvió y no logramos ese objetivo previsto, se salió de control. Ya establecimos estas acciones necesarias para cuando pase una eventualidad de este tipo. Después establecemos procedimientos para verificar que estas acciones se están ejecutando correctamente, procedimientos para verificar cada uno de los puntos anteriores y para confirmar que este sistema HACCP obviamente esté funcionando correctamente. Por último, establecemos toda la documentación necesaria, todos los procedimientos respectivos, todos los registros. Tenemos implementado HACCP, ya tenemos todo controlado, pero miren, si nos vamos al primer principio, vamos a ver que esto se relaciona con el numeral ya específico 852 y 853, que tiene que ver con un análisis de peligros y con la validación y combinación de las medidas de control. Esto hace interacción. Si nos vamos al principio 2, determinar los puntos críticos de control, pues vamos a ver que este hace referencia al numeral 854, que es un plan de control de peligros. Este plan de control de peligros también está involucrado con establecer los límites críticos de mi plan HACCP. Es aquí donde determino mis puntos críticos de control, establezco límites y está completamente relacionado en mi ISO 22000 con el plan de control de peligros. Si nos vamos avanzando un poquito más cuando estamos implementando este plan HACCP, vamos a ver que el establecer un sistema de control y monitoreo de estos puntos críticos de control, pues está mutuamente relacionado con un sistema de seguimiento de puntos críticos de control y para los puntos críticos de control, que es el numeral 8543. Pasamos al numeral 5, acciones correctivas cuando ocurrió una desviación y se relaciona con la ISO en acciones cuando no se cumplen con estos límites o criterios de acción a implementar y las correcciones y acciones correctivas que yo debo de realizar cuando ocurrió una desviación. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a corregir? ¿Cuál es la corrección que voy a hacer? ¿Y cuáles son las acciones que voy a tomar para evitar que eso vuelva a ocurrir? Y para verificar en mi sistema HACCP que esto está funcionando correctamente, se relaciona con la norma ISO 22000, con la parte de control de seguimientos y medición, verificación de programas prerequisitos y plan de control de peligros y auditorías internas, obviamente, porque es ahí en donde vamos a hacer un seguimiento interno de que mi programa HACCP está funcionando correctamente. Y que es establecer la documentación para todos nuestros procedimientos y todos nuestros registros como evidencia, pues se relacionan con el numeral 7.5, que es información documentada. Estos son algunos de los que yo les puse. Obviamente hay más relación, por supuesto que sí. Pero vean que sí necesito tener implementado HACCP para poder dar el siguiente paso, que es un sistema de gestión de inocuidad. Por último, de esta norma, viene el numeral 9 y 10, que habla el numeral 9 de evaluación del desempeño, y el numeral 10, que habla sobre la mejora continua. Acuérdense que para alcanzar siempre el éxito de toda organización, todos sus procesos deben de tener una mejora continua. Esta parte de evaluación del desempeño tiene que ver con todo lo que yo establezco en la empresa de seguimiento, de medición, de indicadores,
de análisis, de evaluación. Y esto no es nuevo de las normas ISO. Esto se viene dando de forma estandarizada en todas estas normas de la familia ISO. ¿Cómo le voy a dar mi seguimiento? ¿Cómo planeo el seguimiento? ¿Cómo planeo la medición para ver si alcancé los objetivos? El seguimiento para alcanzar el objetivo. La medición, acuérdense que siempre nos tenemos que medir para ver si es eficaz. Y si no es eficaz, hacer la parte de mejora continua. Pues si nos calificamos de una forma este año, este semestre, pues el siguiente semestre tengamos una mejor calificación. Obviamente dando seguimiento a todos los procesos, haciendo un buen análisis de esa medición, de ese seguimiento. Toda esta familia, vamos a decirle, de las ISO-TS, de estas especificaciones técnicas, esta gama de 6 normas que forman las ISO-TS, trabajan en conjunto con la ISO 22000. No la podemos dejar por separado. La ISO TS 22000, que son todos los programas prerequisitos para la seguridad alimentaria, y vamos a enfocarnos específicamente en la parte 1, que tienen que ver con los programas prerequisitos para la seguridad alimentaria en todas aquellas plantas que elaboran alimentos. Y si ustedes ven aquí, yo les puedo decir de este esquema que tenemos acá, que está la ISO 22000, que está la ISO 22002, parte 1, y que gracias a la unión de estas dos, puedo pasar a la siguiente etapa de gestión de inocuidad en mi planta, que puede ser la FSC 22000, que está básicamente conjunta en su esquema a estas dos. Ya no las vamos a ver por separado, sino que el esquema ya las involucra. ¿Cuáles son todos esos programas? Al igual que toda la familia de las ISO, esta norma inicia por una introducción, por un alcance, por especificaciones de referencia, términos y definiciones, y ya nos adentramos a la chamba, por así decirlo. Son 15 programas prerequisitos que trae esta norma ISO TS 22000, parte 1, que es para las plantas procesadoras de alimentos. ¿Y cuáles son esos programas prerequisitos que me pide la norma? Diseño y construcción de edificios. El primer programa prerequisito que me pide esta norma. La realidad actual es que cuando alguien quiere poner una empresa, por ejemplo, bueno, yo voy a vender X producto, empiezo a hacer mis instalaciones, a poner mis líneas, a adecuar lo necesario para empezar a producir los alimentos, todo lo que conlleva una planta. Pero después nos enteramos que yo, como planta procesadora de alimentos, debo de cumplir con la legislación fulanita, con la legislación sultanita, y entonces empiezo a adaptar todo lo que tengo, todo lo que hice a un sistema. Empiezo a adaptar a un estándar, empiezo a adaptarlo a una norma para cumplir con lo que me pide mi legislación. Y entonces empiezo a hacer adecuaciones, y eso me sale más caro que si yo dijera, bueno, tengo mi empresa, quiero seguir, quiero continuar, o voy a empezar a implementar la empresa, pero ¿qué necesitaré? ¿O será que nada más la voy a implementar así? No, pues necesito, me estoy empapando, necesito personal que conozca sobre esto, y ese personal me empieza a decir, tú, para que puedas poner una empresa, pues tienes que conocer sobre tu legislación, tienes que conocer que hay sistemas de gestión que te administran una empresa, tienes que conocer que hay sistemas de gestión que te gestionan la inocuidad, y que si quieres llevar tu producto más allá de los límites en el territorio nacional, más allá de, pues tienes que cumplir con ciertos estándares que te lo generan ciertas organizaciones particulares y que son una serie de requisitos. Entonces, antes de implementar mi planta, yo ya conozco estos requisitos y yo la implemento adaptándome a esos requisitos. No, ya la implementé y luego me adapté, que esa es la parte en la que más le cuesta a una planta, la parte económica para hacer ese cambio. Entonces, todo esto que tiene que ver con diseño y construcción de equipos debe de estar bien planeado, bien planificado, y se debe de cumplir precisamente con todo lo que me dice la norma en cuanto a cómo deben ser los pisos, cómo deben ser las paredes, los techos, qué debe de pasar por arriba de estos techos para que no contamine mi línea de producción que tengo arriba, cómo lo voy a proteger, cómo voy a proteger la iluminación, cómo voy a diseñar precisamente esa área en base a qué. Bueno, todo eso nos los dice esta norma dentro de este
prerequisito que se llama diseño y construcción de edificios, que está así muy de la mano con diseño de edificios, instalaciones y áreas de trabajo, que están bastante relacionados, por supuesto que sí. ¿Cuáles son las dimensiones que debe tener mi área de trabajo? Delimitar esa área de trabajo y entran instalaciones, por ejemplo, de laboratorios, instalaciones de servicios sanitarios, instalaciones de oficinas, obviamente la instalación de mi proceso de producción. Es aquí en donde este programa prerequisito me da todas las especificaciones y me da también todas las herramientas necesarias para poder diseñar correctamente y tener las instalaciones adecuadas de mi planta y de mis áreas de trabajo. ¿Cómo deben de estar el área de almacén de producto terminado, bien delimitado y separado con el área de almacén de materia prima, etcétera? Esta norma también contempla toda la parte de servicios, de aire, agua, energía. ¿Qué controles voy a aplicar al aire que está dentro de mi proceso? Si yo, por ejemplo, soy productor en la parte secundaria de estos empacadoras de frutas y hortalizas, imagínense que es limón persa y ya apliqué mi película, mi cera, ahora la voy a secar. La calidad del aire con la que yo seco esa cera que va a quedar impregnada como película en mi fruto, que va ese fruto a evitar que mi alimento sea atacado por roedores, que mi alimento se deshidrate, etcétera. Ahí es en donde la planta tiene que hacer o adaptarse a lo que me está pidiendo, que va a cambiar de planta en planta, no va a ser la misma. Servicios como aire, agua, la calidad del agua es diferente a la que utilizo en mi proceso que la que utilizo para los servicios de sanitario, que la que utilizo para los servicios de limpieza y mantenimiento de áreas verdes, por ejemplo. Aquí la calidad del agua va a variar. ¿Cómo voy a controlar el agua? ¿Qué controles voy a estar implementando para mantener la calidad del agua que yo estoy ocupando en todos mis procesos? Del agua y de la energía eléctrica, por supuesto que sí. Disposición de residuos. ¿Qué voy a hacer con los residuos que estoy generando? ¿Qué especificación me dice que este residuo lo voy a tratar así? Si es residuo orgánico, si es un residuo inorgánico, si estamos hablando de sustancias químicas, sustancias biológicas, sustancias radioactivas. ¿Cómo voy a gestionar esos residuos dentro de mi organización? Ese es otro programa prerequisito que me especifica esta norma, esta especificación técnica. Gestión de materiales comprados. ¿Qué indicadores voy a tener yo para decir este material lo voy a utilizar, este no? ¿Qué controles voy a tener yo implementados? ¿Qué especificaciones o requerimientos le voy a pedir a mis proveedores de materiales? Todos los que yo utilice. Desde materiales para llevar a cabo la limpieza y desinfección de mis áreas de trabajo, desde materiales de limpieza en otras áreas que no sea el área de proceso, todos los controles que yo voy a tener para los materiales que voy a comprar. Obviamente, hay una área en específica de la empresa, esa área, ese proceso de compra de materiales, esa área debe de estar bastante involucrada con esto. No solamente es del sistema de gestión de inocuidad, si es que lo tienen delimitado como el sistema de gestión de calidad, sino son todas las entes involucradas. Deben de actuar e interactuar mutuamente. Medidas de prevención para la contaminación cruzada, obviamente. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que no ocurra contaminación cruzada? Tener bien delimitadas mis áreas, tener bien separadas almacén de producto terminado, almacén de materia prima, almacén de empaques y embalaje, área de proceso bien separado de otras áreas como servicios de sanitarios, por ejemplo, servicios de vestidores. Todo eso me permite evitar la contaminación cruzada. Entonces, debo de tener bien establecidas todas mis procedimientos y todas las medidas para prevenir la contaminación cruzada. Limpieza y sanitización desde qué sanitizantes, qué detergentes estás utilizando, sus concentraciones, los límites permitidos, si es uno que está aprobado, si no está aprobado, obviamente no lo usen. ¿Cuál es la acción que genera a esa concentración? ¿Por qué esa concentración y no otra? Porque estoy siguiendo las concentraciones recomendadas por el fabricante. ¿Quién es el fabricante?
en qué se basó el fabricante para hacerte esa recomendación. Si tú haces modificaciones en cuanto a concentraciones, estas modificaciones no superan el límite permitido bajo normatividad. Todo eso que tenga que ver con la parte de limpieza y desinfección. Aparte, hay otro punto. Tus protocolos de limpieza y desinfección, quién es el encargado de ejecutarlo, el personal conoce paso a paso y la importancia de llevar a cabo un buen control, una buena limpieza y desinfección, dónde están tus procedimientos, dónde están tus registros de ejecución que te sirven como evidencias en las auditorías. Toda esa parte la contempla la norma. Higiene del personal, instalaciones para empleados, también entran dentro de estos programas prerequisitos, el reproceso, qué indicadores o qué medidores, qué controles vas a tener tú para decir esto se puede reprocesar, esto no se puede reprocesar, qué límites vas a marcar tú para decir se reprocesa o no se reprocesa, cuándo lo hago, cuándo no lo hago. Todos tus procedimientos y tus evidencias de análisis para determinar si reprocesas o no reprocesas algún producto. Procedimientos de retiro de producto en el mercado, retiro de producto dentro de la planta como tal. Ahí entra esa parte de trazabilidad, esa parte de rastreabilidad, ahí entra esa parte de tener planeado qué hacer ante una emergencia, porque emergencias hablamos de todos tipos de emergencias, desde que se cae una persona dentro de producción, se accidenta, pierde la vida, porque ha llegado a pasar, hasta del tráiler donde llevaba yo el producto para tal mercado, hay mucho tráfico y está tardando más de lo planeado, se le descompuso el clima, pero esta falla nada más fue por 30 minutos, eso va a perjudicar en la vida de anaquel de mi producto o no va a perjudicar a mi producto. Toda esa planeación ante una eventualidad X, ante una emergencia, se deben de contemplar este procedimiento para el retiro de producto. No es que estén dentro, es que se tienen que considerar. Almacenamiento, las condiciones de almacenamiento, si es con mucha, con poca luz, si es con clima, humedad relativa del ambiente, qué voy a almacenar en esta área, que no tengo que almacenar, cómo la voy a almacenar, si son materias primas, si son insumos, etcétera. Cómo está construida esa instalación de almacenamiento, todo lo que tenga que ver con almacenamiento. Información sobre el producto y conciencia al consumidor, la propaganda que voy a dar sobre el cómo usar mi producto, las recomendaciones que tengo que dar sobre cómo usar mi producto, qué es lo que voy a poner en etiqueta, qué tengo que comunicarle al consumidor, le tengo que decir refrigérese, debe de pasar por la cadena de frío hasta que usted se lo va a comer y el consumidor no lo hace. Toda esa parte en donde yo tengo que concientizar al consumidor. Si ese producto lleva un alérgeno o no lleva un alérgeno, es todo lo que le tengo que informar. Puede llevar trazas de X alérgeno, un foco rojo, ojo, tú consumidor, mi producto se elaboró en esta línea que procesa tanto. Y esa información sobre el producto a mi consumidor, pues va plasmado ahí en etiqueta y ahí hacemos uso de otra norma, que es la 051. Y esto último que abarca la de Food Defense, defensa alimentaria, biovigilancia y bioterrorismo, que también contempla esta norma. Todos estos programas prerequisitos me van a permitir reducir a un límite considerable los peligros, controlar esos peligros, reducirlos a un límite o eliminarlos, evitar que aparezcan, evitar que se incrementen esos peligros y que a final de cuentas van a garantizar la inocuidad de mi producto. Y si mi producto es inocuo es porque toda la parte que está atrás de la obtención de mi producto se ejecutó con inocuidad. Todos los procesos que tienen que ver para obtener este producto se hizo considerando todos los aspectos de inocuidad necesarios. Vamos a pasar a esta otra norma, que es la familia de las ISO TS, pero específicamente vamos a ver a la ISO TS 22004, que son todos esos programas prerequisitos para asegurar la inocuidad alimentaria, pero ¿en dónde? En estas empresas que elaboran materiales de empaque para los alimentos. Yo les platicaba que la ISO TS es una serie de 6 normas de especificaciones técnicas, estas normas. Por ejemplo, la 1 que acabamos de ver, que es procesamiento de alimentos. La 2, que tiene que ver con estas empresas que dan servicios de comidas, banquetes, establecimientos donde se elaboran y se da el servicio de alimentación para grandes masas.
La parte 3 que tiene que ver con la parte de productos agropecuarios, esta parte 4 que es la parte de empaques y embalajes, la parte 5 que tiene que ver con todo lo que es la cadena de custodia, por ejemplo, y la parte 6 que tiene que ver con la parte de procesamiento de alimentos para animales. Toda esa familia de ISO TS, nosotros nos enfocamos principalmente en la 1 y en la 4, que son las que se relacionan básicamente con la ISO 22000. Aquí están precisamente todos esos prerequisitos que me piden, pero ahora para este tipo de plantas, este tipo de empresas que son bastante diferentes a una planta que procesa alimentos, pero que me está suministrando empaques en donde voy a introducir mi alimento y que la finalidad del empaque es conservar y almacenar en las mejores condiciones mi producto sin que sufra alteración, pues debo de asegurar la inocuidad de ese empaque. Y para eso esta norma de especificación técnica se va a complementar con esa ISO 22000 y me van a permitir gestionar la inocuidad en esta planta. De manera general, esta norma establece como uno de los prerequisitos la parte de establecimientos, el lugar en donde se está elaborando ese empaque. Tiene que ver con el ambiente en donde se están procesando estos alimentos, con la ubicación de ese establecimiento, cómo está construido ese establecimiento, qué material, qué dimensiones, disposiciones de equipos y áreas de trabajo, los requisitos legales que yo debo de cumplir, buenas prácticas de higiene, buenas prácticas de producción, toda esta parte de movimientos de materiales, materiales que se reciclan, si continúo utilizándolos o no, las personas, la disposición de equipamientos, el tipo de señalamientos que yo voy a tener, si yo puedo mezclar productos o no los puedo mezclar, diseño y disposición, el tráfico interno que yo tengo dentro de mi instalación, mangueras, cintas, transportadoras, por ejemplo, todos los flujos que yo tengo dentro de mi área de producción. Estructuras y accesorios internos que yo tengo, también los voy a considerar en este punto. El equipamiento también lo voy a considerar. Las estructuras que yo puedo tener de manera temporal, que pueden ser estructuras móviles, también yo las tengo que considerar aquí, dentro de las disposiciones de equipos y áreas de trabajo. El almacenamiento que yo voy a tener, si me va a garantizar el almacenamiento de algo que va a haber buen flujo en esa área, cuánto tiempo puedo tener almacenado X producto porque me va a generar polvo, cómo voy a garantizar que ese producto no está generando polvo, que no está generando condensaciones, desechos u otras fuentes de contaminación. Las áreas internas de almacenamiento, cómo deben de estar, si debe de haber ventilación o no debe de haber ventilación, si hay materias primas en ese almacenamiento, productos intermedios, sustancias químicas, envases, embalajes, alimentarios, etcétera. La siguiente, que es la de servicios, todo lo que debo de considerar. Suministro de agua, que también me lo pide la parte 1, cómo voy a garantizar la calidad, la inocuidad del suministro de agua, incluyendo hielo, incluye vapor, todos los requisitos que debo de establecer para el control del agua que voy a utilizar y que va a estar en contacto directo con ese envase o embalaje. La calidad del ambiente y la ventilación como servicio también lo debo de considerar. Si estoy utilizando aire comprimido, si estoy utilizando otros gases, la iluminación que yo tengo, cómo la voy a proteger. Otro punto que abarca esta especificación, esta norma, es la disposición de desechos, que se basa principalmente en cómo identificar, recoger y eliminar estos desechos, cómo los voy a manipular. Hace referencia a esta parte de drenajes y desagües que yo tengo, diseñar los drenajes, cómo va a ser el flujo de mis desechos, cómo voy a construir estos drenajes y estos desagües, dónde van a estar ubicados, cómo los voy a diseñar, construir y ubicar de tal manera que eviten la contaminación. Todo eso nos los consideran esta norma, de todo eso nos habla. Por ejemplo, también nos habla de la idoneidad, limpieza y mantenimiento de los equipos. El diseño higiénico de los equipos, por ejemplo, del equipamiento,
Las superficies de estos equipos de contacto con el embalaje alimentario que puedan sufrir una fuente de contaminación, las tuberías, la forma en la que se puedan limpiar adecuadamente estas tuberías, los drenajes, que no permitan la condensación de sustancias, que no permitan que se generen fugas, que puedan contaminar los envases y embalajes, los controles de las válvulas, la manipulación de estas válvulas que yo voy a tener o cualquier otro mecanismo para evitar la contaminación en esta área, las superficies de contacto con el envase, con el embalaje alimentario, los programas de mantenimiento que debo de tener, cada cuánto, cómo, preventivo, correctivo. Otro punto es la gestión de materiales y servicios comprados, que a lo mejor no es una actividad específica de ese sistema de gestión de inocuidad, pero que debe de estar actuando con el área de compras de la empresa. El área de compras debe saber la importancia de especificaciones de lo que se está pidiendo. Los servicios que se pueden comprar, no solamente materiales, sino también las especificaciones de los servicios que yo requiero. También una empresa puede tener esta certificación en planta, pero puede tener otras áreas de almacenamiento fuera de la planta y estas también tienen que cumplir con todas esas especificaciones, ya sean propias o que sean alquiladas, que se dé el servicio. Ellos también tienen que cumplir con eso. La selección y gestión de proveedores, todo lo que debo yo de considerar, qué controles voy a tener de mis proveedores, cómo los voy a seleccionar, en base a qué, cuáles son los requisitos que yo les voy a exigir a mis proveedores, cómo les voy a evaluar la capacidad que ellos tienen para proveerme de todo lo que yo necesito y específicamente proveer la inocuidad de lo que me están dando. Materias primas recibidas, que esa es otra parte. Medidas para prevenir la contaminación. ¿Qué medidas debo de implementar para prevenir la contaminación? Si estoy esterilizando mi material de empaque con algún tipo de rayos, la parte de que utilice la carga necesaria, la potencia necesaria para poder esterilizar correctamente mis materiales de empaque y que esto no me genere un peligro al producto que yo estoy envasando en ese material que me está dando mi proveedor. La contaminación biológica, la contaminación física, todo lo que tiene que hacer de manera eficaz la planta para prevenir estas contaminaciones durante todas las áreas de su procesamiento, producción, almacenamiento, superficies de contacto, etcétera. Contaminación química, migración química, evaluar el material de construcción de los empaques para ver que no generen ningún tipo de migración el material de construcción hacia el alimento. Y esto es algo que se tiene que estar evaluando a mi proveedor, yo como planta de alimentos, y que tiene que estar evaluando como análisis de rutina. ¿Quién? Pues la planta que procesa este tipo de material. Toda esa parte de migración química, gestión de alérgenos alimentarios también entran dentro de el procesamiento de empaques. También tenemos otra que es la parte de limpieza, entre el control de plagas, cómo se va a gestionar toda esta parte de plagas, higiene del personal, higiene de baños, de vestidores, información sobre el embalaje y comunicación con mi cliente sobre lo que estoy procesando, sobre el material de construcción de mi embalaje, todo lo que tú necesites saber, cliente, como empresa, toda esa información te voy a proporcionar. Procedimiento para el retiro de producto, reproceso, food defense y antibioterrorismo. Todo eso también se contempla dentro de los programas prerequisitos para una planta que procesa empaques y embalajes para alimentos. Todo eso lo debemos de considerar. Y bueno, por último, pues vamos a platicar ahora sobre este esquema de certificación que es FSC 22000. Y si logramos diferenciar ISO 22000, Sistema de Gestión de Inocuidad de los Alimentos, debemos de contemplar la ISO TS parte 1, la ISO TS parte 2, parte 3, cual sea el tipo de empresa que ustedes tengan, que esté involucrada en la cadena alimentaria y que quiera tener este sistema de gestión, debe hacer uso pues de estas ISOs TS, que son los prerequisitos. ¿Pero qué creen? Salió este sistema, este esquema de certificación, este esquema que gestiona también la inocuidad alimentaria, por sus siglas en inglés, Food Safety System Certification. Este esquema en su versión
2018, pues no es más que un esquema o un programa de certificación para los sistemas de seguridad alimentaria, dirigida a las organizaciones que procesan o elaboran productos de origen animal, productos de origen vegetal, perecederos, productos con una larga vida útil u otro tipo de productos alimentarios, ingredientes alimenticios como aditivos, vitaminas, cultivos biológicos, materias primas para el empacado de alimentos. En todo esto entra quien FSC 22000. Y ella, de manera general, engloba a la ISO 22000 con todas sus especificaciones técnicas, porque básicamente es esta ISO 22000, pero fusionada con todas tus especificaciones técnicas en una sola norma. Precisamente por eso, este esquema de seguridad alimentaria, este GFSI, no consideró a la ISO 22000 dentro de sus sistemas de certificaciones. No lo consideró, pero sí considera la FSC 22000 porque es general, está ya ampliada y abarca todas estas especificaciones técnicas. Aquí ya vienen todos estos programas prerequisitos establecidos. La ISO 22000, si ustedes ya la tienen implementadas en su planta, sin ningún problema van a poder implementar o tener esta certificación FSC 22000. Tienen ISO 22000, tienen todos esos programas prerequisitos establecidos independientemente del giro de su empresa. Entonces, van a cumplir únicamente con las especificaciones adicionales de este estándar, de este esquema, y sin problema van a tener esa certificación, esas especificaciones las van a lograr cumplir para tener FSC 22000. Tenemos a esta, la FSC 22000, pero este esquema engloba ISO 22000, engloba esa familia de 6 ISO TS, la que ustedes utilicen dependiendo del giro de la empresa, productores de alimentos, servicios de alimentación, empresas que fabrican envases. La 2, que es para servicios de comida. La 6, que es para producción de alimentos para animales, que básicamente esas ISOs surgieron de las normas PAS. Y bueno, ya salen de esta especificación técnica de la ISA, de ese comité técnico, y se convierten en normas ISO, posiblemente un poco más ampliadas. Pero yo teniendo esto, teniendo mis ISO 22000, aplicando esos requisitos adicionales, dentro de esos requisitos adicionales contempla la parte de calidad, pues yo voy a poder tener implementado mi FSC 22000 en su versión 5.1, que es la que tenemos actualizada en este momento. De manera general, la parte 2 de requerimientos para una organización que requieren la certificación, pueden entrar ahí, que es la página de la FSC 22000. Todos sus documentos que los tiene son de formato libre, tienen guías, tienen algunos que se compran, pero sin problema esos formatos, esos documentos libres, ustedes pueden empezar a leerlo y empaparse de toda esa información que nos pide, y van a ver que si ustedes ya tienen ISO 22000, todo lo que lean en estos documentos van a decir, esto es lo mío, yo ya estoy familiarizado con esa parte. Esta norma, recuerdan que contemplan todas estas especificaciones técnicas que vienen en la familia de la ISO 22002. Esta norma, esta certificación, este estándar, también requiere que la organización establezca programas prerequisitos para controlar la probabilidad de introducir una contaminación a través del ambiente de trabajo, en cualquiera que sea su giro alimentario, siempre y cuando ustedes tengan estos programas de prerequisitos ya establecidos de manera general. Cuando ustedes quieran empezar a implementar esta FSC 22000, pues ustedes simplemente lo que tienen que hacer es acercarse a la casa certificadora. Acuérdense que este esquema GFSI no certifica, jamás emite certificados. Yo te digo, este estándar entra dentro de mis especificaciones normativas, cumple, lo autorizo, certifico el estándar, no te certifico a ti como planta, por así decirlo, y ya tú puedes buscar una casa certificadora con ese estándar y sin problema puedes tener FSC 22000, porque FSC 22000 entra dentro de las normas certificadas, por así decirlo, por GFSI. Tenemos implementada en nuestras plantas las 5S, tenemos implementada buenas prácticas de manufactura, HACCP, este análisis de peligros y puntos críticos de control. Tenemos implementado este ciclo de planear, hacer, validar,
actuar, y esta parte de actuar es la parte de mejora continua, actuar cuando hay desviaciones, y que este ciclo pues también está dentro de la gestión de ISO 22000 en sus dos etapas. Con esto nosotros alcanzamos este esquema de ISO 22000 y teniendo este esquema de ISO 22000 ya en nuestra planta, pues imagínense, ahora tienen ISO 22000 y también tienen FSC 22000. Eso va a generar una ventaja competitiva, por supuesto. Van a tener entradas a nivel global sin ningún problema de su producto. Van a poder competir en cualquier mercado con su producto sin ningún problema, porque ustedes cumplen con dos estándares de alto nivel, cumplen con dos estándares a nivel internacional. Eso es todo lo que les puedo platicar sobre este sistema de gestión de inocuidad alimentaria, empleando cada una de estas especificaciones. Con eso concluyo, donde ven los estándares reconocidos por GFSI, que es lo que yo les mencionaba, y pues básicamente es aquí donde concluyo mi participación. Preguntas frecuentes. Sistemas de gestión de inocuidad alimentaria. El sistema FSC 22000 tiene aceptación en México. Algunas plantas ya lo tienen, pero en México es para aquellas plantas que quieren exportar sus alimentos a Estados Unidos, principalmente. Pero también está aplicado y es como requisito para la Unión Europea, algunos países de la Unión Europea. Este esquema FSC 22000, Canadá, por ejemplo, Estados Unidos lo requieren para algunas plantas. Por ejemplo, en México, algunas plantas de tipo inspección federal, muchas o la mayoría deben de tener porque ellas exportan sus alimentos a Estados Unidos, a Canadá, muchas de ellas también exportan a China. Entonces, ya como requisito de sus clientes es que tengan este sistema de gestión de inocuidad establecidos. Muchas plantas en México que se dedican a producir empaques, también en lugar de ISO, pues este sistema FSC 22000, porque es precisamente que tiene mayor aceptación en estos países. Bastante, porque tanto la ISO TS como la FSC 22000 dentro de sus programas prerequisitos nos pide considerar concentraciones. Evalúas la concentración que estás utilizando para limpieza, sanitización en tus programas. Tienes que asegurarte de que la concentración que estás obteniendo es la que dices en tu procedimiento. Ya sea que lo evalúes con un kit o que lo evalúes con análisis específico de tu laboratorio de control de calidad, pero por supuesto que tiene un impacto bastante alto la concentración, porque debes de estar trabajando bajo la concentración permitida de tu proveedor. Tu proveedor es el que posiblemente te puede decir, trabaja con estas concentraciones. ¿Por qué? Porque yo como proveedor ya pasé por un proceso de certificación bajo X estándar, ya validé que esa concentración es la que va a hacer el efecto requerido, que va a tener el propósito requerido, que a esa concentración yo alcanzo un amplio espectro y te puedo eliminar ciertos microorganismos y voy a asegurar todo lo que te prometí. Y eso auditable, por supuesto, que tiene mucho impacto. Porque yo estoy hablando de sistema de gestión de inocuidad y HACCP básicamente lo que te hace es eso, un análisis de peligros relacionados con la inocuidad y te está gestionando estos peligros para que los reduzcas hasta un límite permitido, pero estos sistemas de gestión de la inocuidad deben de ir más allá sin contemplar que HACCP es la base de todo sistema, pero no es todo un sistema como tal. Un sistema de gestión de inocuidad te contempla trazabilidad, te contempla rastreabilidad, te contempla defensa alimentaria, te contempla bioterrorismo, te contempla muchos otros aspectos que no los involucra HACCP como tal. HACCP nada más te contempla peligros relacionados con la inocuidad y la forma en la de prevenir y reducirlos. Estas que vimos no son normas que nosotros estemos obligados a implementar como planta productora de alimentos. Ninguna norma ISO estamos obligadas a implementarlas como plantas productoras de alimento. Todas las normas que nos pide nuestra legislación, 251 o ya sea el ramo al que te dediques. Pero sí tenemos la necesidad de implementarla porque puede ser algún requisito de nuestro cliente y porque nos va a garantizar la producción de alimentos inocuos.
No estamos obligados, pero qué bueno fuera que todas las plantas de manera voluntaria dijeran, yo voy a implementar FSC 22000, ISO 22000, HACCP. Yo tengo que, para crecer, asegurar la inocuidad de mis alimentos. Para meterme en un mercado en específico, ese mercado pues me va a pedir tener una certificación y entonces pues ya me voy a ver obligado a empezar a implementarla en mi planta. Para que tú lo implementes no debe de haber un certificado de por medio, no. Tú puedes implementar HACCP, empezar a trabajar toda tu gestión de peligros, tener todas tus evidencias. Si tú necesitas que una casa certificadora venga y te evalúen que cumples todos los requisitos necesarios para que te emitan un documento de que tú ya tienes implementado HACCP, sí. Y eso te lo va a pedir cualquier cliente. El cliente no solamente te va a pedir que tú tengas implementado HACCP, sino que evidenciame que alguien vino, evaluó que tú cumplieras con los requisitos, que fueras eficiente, que sirviera tu plan HACCP, que te lleve a alguien un control, un monitoreo, no solamente interno, sino externo, y que tú me asegures que tu plan HACCP esté implementado de forma eficiente y segura, y que a su vez estás asegurando la inocuidad del alimento. Eso sí te lo va a pedir tu cliente, pero tú puedes empezar en trabajar aplicando tus 7 principios, todos tus pasos preliminares, haciendo tu análisis de peligros, pero primero empieza por tener bien tus buenas prácticas de manufactura o de higiene implementadas en la planta, para que alguien venga y te evalúe y certifique precisamente que tú tienes implementado de manera eficiente y eficaz HACCP. Toda empresa establece cuáles son los métodos que va a aplicar para decir, tu procedimiento de limpieza y desinfección ya está librado en esta línea de producción, ¿no? En mi área de producción. Eso lo establece cada planta. Por ejemplo, el ATP bioluminiscencia, que es un equipo que te evalúa la producción de ATP en una superficie y que esa producción de ATP está relacionada indirectamente con la carga microbiana y con la carga de material orgánico, que la materia orgánica genera ATP y los microorganismos también generan ATP. Entonces, una forma de validar que esta área ya está libre de, pues es aplicando ese método de ATP bioluminiscencia y que te dice poca carga, considerando límites, pues tú puedes decir, aquí no hay microorganismos porque los microorganismos generan muy poquito ATP y no son capaces de generar tanta cantidad de ATP. Entonces, hay muy poquito ATP, hay carga microbiana, no es, ese ATP es un hecho de que es de materia orgánica. Pero ojo, si es de materia orgánica, no está bien limpio y desinfectado porque esa materia orgánica puede generar crecimiento de microorganismos. Entonces, hay varios métodos rápidos, por supuesto que sí. Aquí lo que tienes que hacer es informarte qué es lo que quieres evaluar. Carga microbiana, a lo mejor tener en tu laboratorio de control de calidad ya establecido, implementado algunos métodos no normativos, métodos rápidos que te permitan liberar de manera rápida esa área que limpiaste como tal. También monitoreo ambiental te lo va a permitir. Hay variedad de métodos rápidos que la mayoría son confiables. Si usted tiene establecido programas prerequisitos, debe de llevar una planeación y un control de lo que está usted generando. Si usted no tiene establecido esto, también debe de tener una planeación y un control de lo que está produciendo. Una empresa debe de producir, pero de manera planeada y ordenada. Usted debe de tener una identificación clara y concisa, muy bien, de lo que está entrando a su planta, hacia dónde se va en su planta. Esto llegó y se fue a tal área, esto llegó y se fue a tal área, esto que llegó, ¿de dónde viene? Para eso nos sirven mucho las tecnologías de la informática y comunicación. Una pequeña base de datos en Excel, materia prima, su origen, insumos, su origen, su certificado de calidad, ese certificado de calidad hasta cuándo se hace válido. Toda esta documentación que usted necesita es necesaria para tener una buena trazabilidad en su proceso. Toda la información de lo que yo estoy haciendo. El insumo, el detergente, el desinfectante, el utensilio que voy a utilizar, la persona que el día de hoy en este turno, que el día de hoy en el segundo turno, en el tercer turno está llevando a cabo el proceso. Todas las actividades tenerlas bien identificadas, bien definidas, bien planeadas y con eso usted va a poder identificar en una etapa de su proceso esta materia prima, identificar en una etapa de su proceso alguna desviación. Tiene que empezar con eso, con tener bien planificada su producción y con tener
bien identificados todos esos elementos de lo que yo estoy empleando, de dónde viene, quién lo trajo, quién es el proveedor, cuál es la calidad, cumple o no cumple con la calidad que yo estoy solicitando a mi proveedor, cuál es el flujo que va a seguir ese ingrediente en mi proceso o en todos los procesos que yo estoy generando en mi planta. Toda esa información usted la debe de considerar como base para empezar a trabajar la parte de trazabilidad. Sí, por supuesto que sí. HACCP es optativa, ISO 22000 también, FSC 22000 también. Usted puede tener, de hecho, HACCP y programas prerequisitos y irse a FSC 22000, sí. Posiblemente le cueste un poquito más que si ya tuviera ISO 22000, porque es un pasito nada más. Y si tiene HACCP, programas prerequisitos, buenas prácticas, pues a lo mejor en lugar de un pasito va a tener que dar más pasos para llegar a FSC 22000. Pero sí son la base para este tipo de certificación, por supuesto que sí. Gracias a todos. Buenas tardes.